Bien, y en 24 horas a la hora, desde hoy y todos los miércoles, vamos a hablar de tecnología y también de redes sociales, los desafíos y avances. Hoy en particular vamos a estar conversando de las redes, pero por sobre todo un tema que está muy en la discusión. No es primera vez, pero ahora con más fuerza. Estamos hablando de la privacidad de nuestros datos personales y para eso ya nos acompaña en el estudio el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Eduardo Arriagada. Eduardo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Placer estar acá, de verdad. Un gusto que esperemos que sea una conversación entretenida y que podamos estar toda la semana. Claro, y de hecho es bien interesante, vamos a estar toda la semana hablando sobre estos temas porque vivimos con estos temas, no solamente por el celular, sino por la personalidad en términos de las compras, el mundo digital, la comunicación está finalmente ahí y también nos permite de alguna manera, y ahí hago el link con este documental Nada Personal que pueden encontrar en Netflix, que cuando a uno lo persuaden de alguna manera desde la comunicación, la misma herramienta la puede tomar uno a el poder definir cuál es la buena comunicación y la mala comunicación en las redes. Sí, yo creo que lo que tenemos que entender es que estamos en un contexto en que todo lo que estamos haciendo, nuestros movimientos, nuestras acciones, no solamente digitales, sino incluso las compras, están siendo grabadas. Y esa información se reúne y hay algunas plataformas, un grupo de plataformas que hacen un negocio muy grande con eso. Y ese es el contexto de ese documental, que ese documental explica muy bien lo vulnerable que es nuestra información. Y yo creo que lo que tú dices de lo bueno y lo malo, el tema está en que esto es una herramienta como cualquier otra, es una herramienta de comunicación, pero puede ser usado para fines muy nefastos. Es decir, el caso más concreto, una de las típicas exageraciones de esto es la fake news, las mentiras, claro, en que se aprovecha toda esta estructura para comunicarte mejor y la usan para aislarte, para descomunicarte. Y ese punto de la fake news, claro, ahora en los últimos años se ha conocido con más fuerza, pero desde la comunicación siempre ha existido, se llama desinformación. Cuando bombardeamos con información y de 5 datos, generalmente uno es el real y el resto, como el juego del teléfono, como uno jugaba cuando chico, que se va cambiando la información, se va de alguna manera cambiando. Aquí en redes sociales es pan de cada día. Por supuesto, es una de los, en el fondo, lo que hemos hecho con las redes sociales es que integramos en el trabajo del manejo de las comunicaciones de masa, el manejo de las comunicaciones sociales, a muchísimos usuarios. Y dentro de esos usuarios se están integrando personas que la usan en favor de la comunicación y personas que la usan en favor de otros intereses. Claro. Tenemos que entender eso. Este documental lo que muestra con mucha claridad es cómo nuestros datos hoy son muy valiosos. Hay 2 libros muy interesantes que recomiendo leer a los que les guste más este tema. Uno que se llama El capitalismo de las plataformas, de Nick Sirnesak, y otro que se llama La era del capitalismo vigilante, que es de Shoshana Zuboff. Este último es como el más importante y el más contundente, y ambos muestran cómo esta economía de la plataforma o de la vigilancia, esta idea de que yo te decía de que los datos los estamos compartiendo, es el gran combustible del sistema económico actual. Claro, hay un punto que es bien interesante cuando hablamos de los datos personales en la red y finalmente en todo lo que estamos haciendo, que es la psicología del usuario. De alguna manera está, más que teoría, un hecho donde el aumentar la capacidad de data con respecto a dónde voy, la geolocalización, qué compro por internet, qué busco por Google, eso de alguna manera puede ir marcando lo que es mi personalidad y por ende también cuáles son mis eventuales conductas. Sí, esa es la información, eso es lo que algunos grandes acumuladores de información están aprovechando. Y el caso más paradigmático de eso es Facebook, que viendo tus likes, viendo tus conductas, viendo tus compras, tus usos, tus lecturas, puede adelantar qué vas a hacer. Y eso se traduce, por ejemplo, en que, esto es una cosa que yo creo que el documental empieza con esa pregunta, que es una pregunta que yo creo que uno se lo topa muchas veces, dice, oye, estos aparatos oyen, porque claro, yo he estado hablando de ciertas cosas y de repente me aparece publicidad de eso, en Instagram. Yo he escuchado muchísimo eso. Todo el mundo dice lo mismo, entonces uno dice, lo que no se dan cuenta, y esto es una cosa que lo dijo abiertamente el gerente general de Google hace poco tiempo, dijo, nosotros no necesitamos oírlos, no necesitamos que estos aparatos oigan. Tenemos tanta información sobre ustedes que podemos predecir cuáles van a ser sus conversaciones siguientes. Claro. No solo sus conversaciones, sus consumos. Es decir, en Amazon uno dice, qué maravilla lo rápido que me llegó este producto. ¿Cómo lo tenían tan a mano? No es que lo tienen a mano, es que ellos saben que un montón de gente como tú
vas a comprar ese producto en un cierto momento. Entonces ellos tienen todo un sistema logístico que no solamente es eficiente en mover las cosas, sino que en tener disponibilidad de esos productos que se van a consumir más a mano para que se puedan trasladar más rápido. Toda esa información es el mundo que viene. El documental muestra la parte negativa de esto. Yo creo que es sano para todas las personas entender los riesgos que hay ahí. Sí. Pero no hay que olvidar, y nosotros tuvimos aquí en la Universidad Católica hace muchos años, ya hace 5 o 6 años, a Martin Hilbert, que es un profesor alemán que ahora está en Davis y se ha hecho muy de moda hoy día, en la BBC lo define como el gurú de... Martin fue el primer profesor universitario que alertó sobre Cambridge Analytica y alertó sobre los riesgos de esto. Pero a diferencia de otros, él dice que la forma de enfrentar esto es como un incendio, que el fuego se enfrenta con fuego. Es decir, nosotros no tenemos que tratar de enfrentar los algoritmos escondiéndonos, porque la verdad que la única manera de esconderse sería irse a los cerros. Pero ¿cómo uno lo enfrenta en ese sentido, Eduardo? ¿Cómo uno hace efectivamente datos personales privados, personales? Porque de hecho partemos de la base, cuando bajamos una aplicación, cuando abrimos una cuenta de algo en la red, generalmente no leemos algo tan básico y tan necesario como es la política de privacidad. Le ponemos, solamente clicamos I agree, nada más. El fondo, en general, los periodistas tratamos de alertar a la gente y decirle, miren, leas estas cosas. Pero la verdad que es totalmente imposible. En fondo, si el Gmail, Google, en fondo, el negocio, el 86% de todos los ingresos que tiene Google, de todo Alphabet, son negocios que están comprando, así tú compras con tus datos, la experiencia. Por ejemplo, Google Maps, todo el sistema de correo electrónico. Nosotros pagamos con los correos electrónicos, ahora no pagamos por los correos. Claro. ¿Cuál es el costo de eso? Que ellos ven esa información. Lo que hay que tener en cuenta, yo creo que lo que a veces nos asusta, es que en realidad no están usando los datos para como conocernos a nosotros, nos van a usar nuestra fotografía. Lo que están haciendo es nichándonos, poniéndonos a nosotros, identificándonos y juntándonos con personas que tienen intereses similares para que hayan empresas que nos provean servicios, nos provean experiencias que sean útiles para nosotros. La generación más joven que nace con esto es mucho menos, tiene mucho menos temor a la falta de privacidad porque gozan las ventajas. Tú, en el fondo, con tu menos privacidad, consigues una experiencia de conversación muy buena. Por ejemplo, tú no podrías hablar con una persona de la otra punta del mundo sin al menos mostrar tu rostro, mostrar cuáles son tus intereses. El fondo, lo que se tiene que entender es que en el nuevo mundo estos son conversaciones. Y para conversar tenemos que mirarnos a las caras. Entonces, el sistema de comunicación que había antes de las redes sociales era muy opaco. No era posible tener confianza. Entonces, en el nuevo contexto, yo creo que más que decirle a la gente, léase todas las cosas, lo que tenemos que tener es conciencia de que cada paso que damos es público. Eduardo Rasgada, gracias por acompañarnos. Un temazo, por supuesto, que vimos acá ahora. Vamos a estar toda la semana justamente tomando este tipo de temas, la tecnología, aquí en 24 horas a la hora. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Que esté muy bien, nos vemos. Chao.